Aire. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Una vez más, estamos en Hablemos de Poder, una emisión especial, ya que noticias de último momento dan cuenta de que Alberto Fernández se bajó de la candidatura. Y bueno, en estos momentos, en la sede del PJ, están reunidos todos los referentes del Frente de Todos para ver cuál va a ser el candidato de la unidad. Bueno, mientras tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que no podía haber ningún armado si estaba ausente Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esta crucial cambió un poco el panorama de este programa. El sábado próximo hay una reunión en la cancha de Ferro, preparándose para el acto que el 25 de mayo en la plaza va a realizar justamente Cristina Fernández de Kirchner como única oradora. Bueno, se replantearon un montón de temas. Decíamos en el anterior programa que íbamos a tener una invitada especial, la primera doctora en energía atómica del Instituto Barceló. Me estoy refiriendo a Daphne Goldman, que se excusó porque nos cuenta, y podemos decirlo en directo, llegó al país nada más y nada menos que el titular de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a Mark Stanley. Y por supuesto a visitar ya. Y es una presión insostenible, un lobby increíble con todas las autoridades de Argentina para que China no construya Atucha 3. Bueno, en el marco de todo esto, Guado de Pedro planteó en la reunión que hay que renegociar, que esto no da para más, y hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras Alberto Fernández, diríamos que en su última medida prácticamente, antes de bajarse de la candidatura, firmó un contrato fundamental y llamado a licitación para la construcción del canal de Magdalena. Bueno, hoy con dos invitados de lujo, Pablo Mandirola Breus, ustedes tienen ahí esta imagen, al doctor politicólogo, especialista en criminología crítica y autor de un libro muy interesante, Los Músculos, que se realizó en coautoría con el que les habla, la filosofía como instrumento de la liberación. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Bueno, unos cuantos temas para analizar, ¿no? Y Sí, el sí. invitado que quería contar, Pablo, es nada más y nada menos que el Pollo Sobrero, dirigente gremial, separado, cuatro hijos, que es el referente del ferrocarrilamiento, la zona oeste de Aedo, y que también, así como dijo la CGT, esto no da para más y vamos a tener, él es un referente de la izquierda socialista. Así que bueno, tenemos un ping-pong de noticias. A partir de ahora, el poder lo tiene usted. Adelante, Pablo. ¿Qué reflexión te merece todos estos temas? Bueno, yo muy capacitado para hablar de la política actual argentina, no estoy, habida cuenta que hace 40 años que vivo en España. De todas formas, intento seguirlo
Me parece que si la reflexión la encaramos desde el punto de vista del poder, empezar a hablar, aunque es algo que se sabe a voces, empezar a hablar de las variaciones que ha tenido el poder. El poder institucional hoy siempre lo estuvo, pero hoy especialmente está condicionado por todas las políticas económicas y sobre todo por la geopolítica económica. Las particulares del caso de que Alberto Fernández haya decidido no presentarse, obviamente va a tener una influencia en ese equilibrio del poder económico, pero tampoco me parece algo excesivamente grave o preocupante. En todo caso, lo que sí me parece preocupante es la situación económica, que ya no depende de las pobres posibilidades que pueda tener un gobierno, sino de estructuras muchísimo más fuertes, ¿no? Qué grande. Pablo, ¿cómo está la situación, tú que estás cerca de Francia, con el tema justamente de las jubilaciones, la movilización este, de todo el pueblo parisino, ¿no? De todo, en este caso se puede hablar de todo el pueblo parisino, de toda la sociedad francesa en general, porque es algo que les afecta a todos. Es un recorte de derechos sociales que está llevando Macron hace tiempo, más tímidos antes, pero en este caso, para que te des una idea, la gente que se jubilaba a los 60 o a los 62 años, ahora obligatoriamente se tiene que jubilar a los 64 años, con la particularidad de que esto Macron lo aprueba por un decreto, ni siquiera acepta ningún tipo de debate. Bueno, obviamente a la inmensa mayoría de la población es algo que le afecta por el simple hecho de trabajar 2 años más o percibir menos importes en cuanto a la jubilación. Ahora bien, también es cierto que ese recorte de derechos sociales, más que nada si se ve desde Europa, que pasan por ser los campeones en los derechos sociales, es cierto que los recortes de derechos sociales ya llevan un par de décadas muy tibiamente eliminándose o limitándose. Y eso se siente en la población prácticamente en todos los países europeos, porque descontentos sociales fuertes, como no se veían hace tiempo, están pasando en Francia, sí, pasan en Gran Bretaña, en Italia e incluso en España la tensión es fuerte en ese sentido, ¿no? Pablo, quería comentarte que nos está siguiendo en estos momentos un canal amigo. Ustedes se pueden conectar con este canal en www.facebook.com, Televisión Nacional de Perú. Y en este programa, que coincide casi totalmente con la política de Hablemos de Poder, un programa sin censura, un programa donde van directo al grano y va exactamente desde las 20 horas a las 21 hora de Argentina. O sea que después de que terminemos nuestra emisión, se pueden conectar con directo al grano. Quiero presentarte aquí a mi lado al coordinador periodístico del programa, el periodista, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Emilio Picó, que te va a hacer algún tipo de preguntas sobre la coyuntura en Argentina. Emilio. Hola, Pablo, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Pablo, continuando con tu análisis de Francia, brevemente, ¿nos podrías comentar allí en Europa quiénes son los Black Blocs?
tema utilizan para las protestas que se ven? ¿Quiénes son, perdón, quiénes son Black Blocs. los Estas Black personas, Blood? los Eh, negros, los de sí. negro, no quiero citar. Bien, no soy muy amigo de usar los términos anglosajones, por eso. No, mira, la situación, en el caso francés concretamente, eh, la situación es de una crispación muy grande, porque ya te digo, es algo que afecta a todos. Es decir, nadie puede decir, no, yo soy ajeno a esta situación, ¿no? Ahora, en el caso de los Black Blocs, han surgido un montón de movimientos, generalmente se presentan como anarquistas o alternativos, que se hacen eco de todas estas protestas. En realidad, y de momento no son más que eso, más que grupos que se ponen a la bandera de las protestas, a veces en las formas más violentas, ¿no? ¿Son de izquierda? Bueno, no sabría decirte por la sencilla razón de que no tienen ninguna presentación de poder, ¿no? No podés, como no tienen ninguna pretensión de acceso al poder, no podés interpretar teóricamente qué es lo que son en realidad, pero en general van de la mano de todas las protestas, por lo menos populares. En ese sentido se los podría considerar de izquierda, sí. Pero, qué sé yo, Hitler también iba de la mano de las protestas populares, ¿no? No sé qué decir. Y ganó por voto. Eh, eh, Jorge me comentó que quería tocar el tema energético como politólogo, quería preguntarte que en nuestro país, más allá de las promesas y proyectos, ¿por qué con Vaca Muerta y las reservas de litio que son requeridas a nivel mundial, Argentina está en esta crisis? Nadie quiere venir a invertir, los empresarios no creen. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay un punto de vista que yo quiero desmitificar, que son las estructuras económicas, ¿no? Las teóricas políticas económicas, donde vemos un montón de economistas que predicen una serie de hechos que nunca pasan y que sin embargo son respetados. Posiblemente porque la economía tiene poco que ver con la profecía, ¿no? Eso hasta un punto. Yo lo reduciría más, en todo caso, al poder que representa el litio en este momento en la economía mundial y el poder que siempre representó el petróleo y la extracción de gas y petróleo. Más en este momento en algunas sociedades como en las sociedades europeas. ¿Eh? Eh, Creo que la explicación está ahí, porque si vamos a, por ejemplo, a indagar, ¿cuál es el motivo de la inflación congénita que sufre la Argentina hace 50 años, con mayor periodos más graves, menos graves? Nadie puede dar una explicación realmente concreta fuera de los abusos de poderes infinitamente más grandes del que puede administrar la Argentina y que no puede competir en ese sentido. Bueno, siguiendo con Argentina, esta renuncia a candidatearse del presidente Fernández dejó un vacío importante en cuanto a que no se sabe quién va a ser candidato, el candidato del peronismo hoy. Hay tres o cuatro de otros partidos que ya se han promulgado en este efecto, pero se puede decir que estamos a pocos meses de elecciones en un tentadero. Perdón, no entendí lo de la pregunta. La pregunta es, si no tenemos candidato oficialista y no se sabe el peronismo a quién va a designar, estamos
o así acéfalos a pocos meses de ir a las urnas? Bueno, de alguna forma sí, pero a ver, yo creo que sí que hay personas dentro del peronismo que están más que capacitadas y no quiero hacer nombres tampoco, pero algunos hasta me entusiasman. Creo que se trata de resolver eso internamente dentro del peronismo, ¿no? Pero ahí ya no te puedo contestar porque no estoy en la situación, ¿no? Pero desde luego estoy seguro de que hay gente más que capacitada para hacerse cargo de esa situación. Atención, me refiero siempre a... Pablo querido, nos están indicando de control que el pollo sobrero ya está en contacto. Vamos a hacer un impacto vivo y seguimos, porque no tiene mucho tiempo el pollo, así que escúchalo porque después te vamos a preguntar. ¿Qué tal, pollo? Perfecto. ¿Qué tal, compañeros? Al compañero que estaba escuchando recién atentamente de Francia. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Con gusto, un gusto. Emilio, Pollo, con Sí, sí, muchas los dudas, conozco, los conozco. ¿Cómo sí, andan? ¿Bien? con muchas dudas. Recién estaba consultando a él en Europa a ver cómo se ve. Ahora te pregunto a vos, dirigente de tantos años, ¿qué te pareció la renuncia de hoy de Fernández a candidatear? Y era previsible porque los grados de aceptación de este gobierno son muy bajos, muy bajos. Pretender presentar un candidato que en un país donde vos tenés hoy, ¿cuánto de inflación? Porque no, uno no puede decir cuánto tenés de inflación, porque todos los días sale un número nuevo, donde vos ves que la desigualdad social son cada vez más profunda, que lo que venía a hacer este gobierno era hacer algo distinto a lo que hacía el macrismo, y hizo exactamente lo mismo. El tema de la deuda externa, que es una estafa que sufrió el país, que había dicho que lo iba a investigar, no lo investigó. Después, cuando tuvo que enfrentarse a los poderosos como Vicentín, como los grandes grupos económicos, no solo que no se enfrentó, sino que fue condescendiente. Entonces, cuando vos tenés un gobierno de ese tipo, que en un país como la Argentina, que tenemos todo y cada vez se sumerge más en la miseria y en la desigualdad social, es obvio que no se iba a presentar. Si presentarse era para perder. Entonces, era algo anticipado. Lo que estábamos esperando era ver cuándo lo decía, porque tiene que seguir gobernando, ¿no? Pollo, ¿cómo ve la izquierda socialista que vos representás esta suerte de vacío de candidatos? Porque habrá un candidato de la unidad tipo Scioli o por el contrario, la Cámpora impulsará a voto de Pedro. ¿Cómo lo vemos? No, a ver, el PJ, el PRO o Milei en todas sus variantes son partidos del sistema. Si se van a mantener dentro del sistema y con las reglas del sistema, todos van a aceptar el pago de la deuda externa, que es lo que te condena realmente a la miseria y bueno, y lo que está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, pongan a quien pongan, acá no es el problema de cambiar el collar al perro, el problema es cambiar el perro. Porque si hace 40 años en la Argentina teníamos 4% de pobreza, fabricamos trenes, aviones, barcos, teníamos industria pesada, industria liviana, teníamos educación de calidad, salud de calidad, y hoy no tenemos nada de eso, lo que hay que preguntarse es qué pasó en el medio. Y bueno, lo que pasó en el medio son los actores que hoy mismo se presentan como alternativa. En mayor o menor medida, son las mismas caras, las mismas ideas. Entonces, que la izquierda se presente en estas elecciones, donde venimos con un crecimiento, donde en la última elección tuvimos el 10%, donde hubo elecciones en Neuquén y mantuvimos ese 10%, y yo creo que podemos acrecentar más, falta mucho para las elecciones, la crisis se va a profundizar más, creo que es muy importante para nosotros. Ahora, obviamente que tenemos una responsabilidad muy grande y no podemos desperdiciarla haciendo chiquirinadas como la que algunos compañeros plantean de ir a una paz en un momento donde la izquierda tiene que mostrarse unida. O sea que durante muchísimo tiempo la izquierda sacaba el 0,00
0,01%. Ahora que tenemos concejales, tenemos diputados y tenemos un programa que nos vino uniendo hace más de 10 años, es importante reafirmar esa unidad mostrando una lista que sea consensuada por todos, donde todos tengan sus bancas rotativas, donde todos tengan su lugar, donde todos sean contenidos y mostrar que cada vez que hay una lucha, cada vez que hay un conflicto, cada vez que la clase lo necesitó, los únicos que estuvimos ahí fuimos nosotros. Así que podemos augurar un buen futuro para nosotros si lo sabemos aprovechar, obviamente, ¿no? Bueno, recién estabas hablando de los distintos partidos políticos y casi la misma estructura, cumplir con el Fondo Monetario, es decir, las mismas, el mismo tipo de política que se viene. Si la izquierda en Argentina tuviese alguna oportunidad, ¿qué tres medidas o cuatro de gobierno hay que tomar urgentes para dar vuelta a esta situación? En América Latina superaron el tema de la inflación y nosotros tuvimos el mes pasado solo el 7,7 en un mes. El problema más grave que tiene la República Argentina es una estafa que viene sufriendo hace muchísimos años, que es el tema de la deuda externa. Cuando la dictadura militar da el golpe en la Argentina, lo que se da es un golpe no para terminar con la guerrilla, que ya estaba prácticamente diezmada, sino para imponer un plan económico que después lo puso en toda Latinoamérica. En la Argentina lograron que muchas de las leyes de la dictadura se mantengan hasta hoy, como por ejemplo la ley de entidades financieras, que es un gran problema que tenemos. Cuando se va la dictadura nos dejan una deuda de 20.000 millones de dólares privada y 20.000 millones de dólares estatal. Un juez, el juez Ballester, investiga esa deuda y comprueba que más del 80% para acá, todos los pedidos al Fondo Monetario Internacional, el de Macri, el último que fue el más escandaloso de todos, han mostrado que la toma de deuda es por un grupo de políticos argentinos que endeudan el país para someterlo a políticas exteriores, porque el Fondo Monetario Internacional no le interesa que vos le pagues la deuda, lo que le interesa es cobrarse con los bienes que tiene el país. Ya en los 90 lo vimos con todas las empresas del Estado, y ahora obviamente Argentina es un país muy, muy rico, que tiene litio, que tiene petróleo, que tiene agua, que tiene los cuatro climas, que tiene posibilidad de alimentar al mundo. Entonces, lo que a través del Fondo Monetario Internacional, con todos los planes que llevan adelante, lo que buscan es Por hoy Vos escuchábamos fíjate qué a Miriam escandaloso que es esto, ustedes lo que saben. en el canal Amigo comentaba que con $1 4.30, que inclusive ya en el centro se está comercializando en productos a 4.50, esto era insostenible y había que, como medida urgente, renegociar con el fondo, si no este país no tenía remedio. ¿Cómo ves esta situación? Yo lo que primero creo que hay que hacer con el fondo es investigar la deuda externa. Si la deuda es legal o es ilegal. Porque, a ver, Macri tomó 45.000 millones de dólares y esa plata no entró a la Argentina. ¿Dónde está? ¿Yo por qué tengo que pagar algo? A ver, si vos tenés una tarjeta de crédito y te viene una deuda de, no sé, 10.000 pesos argentinos, y vos no la contrajiste, ¿vos la vas a pagar? No, no. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Dónde fue la deuda que tomó el macrismo? ¿Dónde la deuda que tomó los militares? Es decir, nosotros mientras más pagamos, más debemos. Esa plata que se llevan todos los meses el Fondo Monetario Internacional, no solamente empobrece al país, no solamente revienta la calidad educativa, la salud, todo eso, sino que nos disciplinan a un plan económico que no te permite a vos ni siquiera poder discutir qué haces con el litio, no te permite a vos discutir qué haces con Vaca Muerta, no te permite a vos discutir nada. Destruyeron el país en 40 años. En 40 años nosotros nos destruyeron la industria pesada, la industria liviana, y todo eso fueron obligaciones que tomamos por pedido del Fondo Monetario Internacional para darte un préstamo más que te seguían endeudando. Entonces, si quieren que discutamos de pavadas,
como hacen muchos políticos acá en la República Argentina, que la mayoría discute eso porque no pueden discutir ni pueden sostener una discusión seria. Bueno, discutamos de quién es mejor candidato, quién es más lindo, quién tiene el pelo más hermoso, quién toma vino y quién no toma vino. Si realmente queremos discutir de política, lo primero que hay que hacer es discutir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema más grave que tenemos? La deuda externa. ¿Qué pasó con la deuda externa? ¿Cuál fue la deuda real? ¿Cuál es la deuda ilegítima? ¿Qué hacemos con... a ver, en la época de la pandemia tuvimos una oportunidad histórica, que era decir, paren un cachito, primero está la gente, que después está la deuda. Y sin embargo acá se siguió pagando, se puso de rodilla al país, porque se lo puso de rodilla, permitiendo que el Fondo Monetario Internacional venga cada 3 meses y te diga qué es lo que tenés que hacer y qué no puedes hacer. Pollo, una última de mi parte. Sé que estás trabajando y estás haciendo una Sí, sí. diferencia en el programa. Eh, lo que es acá se habla en los canales de televisión, si es cierto o no, depende de cada uno. El fenómeno Milei y la juventud que aparentemente lo sigue. Esto es así, es mentira, es un buen aparato político que dibujó esta figura. Milei Es lo que verdad. hizo, Milei tiene un crecimiento real, en Neuquén le fue mal, en las provincias que hubo elecciones le fue mal, pero tiene un crecimiento real porque hay un hastío de la política. Y con el aparato que tiene Milei atrás de todos los canales nacionales, cuando yo estaba hablando de hablar pavada, hablaba de los canales multinacionales, de los grandes grupos económicos, no me estoy refiriendo a compañeros como ustedes, que son compañeros y que van a la discusión al hueso. Cuando vos tenés un candidato que es fabricado por televisión, que le ponen manija, que le ponen plata, 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 y eso se combina con una crisis política como nunca se vio en Argentina. La crisis en Argentina es más profunda que la del 2001, para que más o Pollo, menos se tenemos ubique. 2 minutos para cerrar tu idea. Aprovechando la pregunta de Emilio con Milei, hay un problema además del económico, hay un problema de corrupción, hay que ir directamente a la yugular, atacar directamente al grano de lo que está pasando, o hay un giro total hacia la derecha. El problema que nosotros tenemos es del sistema capitalista que está en crisis a nivel mundial. Todo lo demás es todo verso. Si vos no atacás ese problema, no hay posibilidad de salida, ninguna. Y mucho más en un país subdesarrollado como la Argentina, donde a vos no te permiten tener una política propia de desarrollo de país. Eso es clave. Sí, sí, a ver, ¿cómo puede ser que yo perdoname, qué lástima que tengamos tan poco tiempo, pero ¿cómo puede ser que un país como la Argentina haya perdido una de las joyas más importantes que tenía, que era la educación? Teníamos educación de calidad y estatal. ¿Por qué fue que se perdió la educación? ¿Qué fue? ¿Casualidad? ¿Fue que los trabajadores son vagos? ¿O fue toda una política? Eso fue una política clara para llevar al país a lo que es hoy. Vos los pibes hoy no estudian, no trabajan, se terminan regalando al Paco, se terminan regalando la droga, terminan trabajando para narcotraficantes porque es más rentable laburar para un narco que en una fábrica, y vos ves que los puestos porque el gobierno está diciendo creamos 200.000 puestos de trabajo. Sí, te dan una bicicleta, una caja y andá a pedalear y hacete un rapi. Eso no es trabajo. Muchas gracias, Pollo. Sabemos de la deferencia especial que has tenido con nosotros y quería que se despida, este, por favor, Emilio Pecov, saludándote y agradeciéndote. Por sobre todas las cosas, agradecerte que siempre que te llamé, durante todos estos días, antes de la salida al aire, me atendiste. Nada más. Muchas Pero, ¿cómo Agradecerte. gracias, no? Pollo. Pero compañeros, ¿cómo no los voy a atender? Por favor, ustedes son nuestros. Hay periodistas que son nuestros, que son de los trabajadores y del pueblo, y hay otros que son representantes de los intereses de los poderosos. Ustedes son nuestros, ¿cómo no los vamos a atender? Muchas gracias. Un saludo al compañero de Francia. Gracias, un Bárbaro. saludo. Vamos a un corte institucional con el canal y enseguida seguimos con Pablo Mandiola. Bien.